This is KKMO 1360 AM Tacoma, Seattle, Washington. 24 horas de música continua. El Rey 1360, la autoridad en música mexicana. En el siguiente programa participan, además del conductor, los invitados y la audiencia. El contenido de este programa no necesariamente representa las ideas ni forma de pensar de nuestros patrocinadores o de la gerencia. El Rey 1360 y Radio Cadena se complacen en presentar Latinos Unidos, un programa lleno de información para usted y su familia, presentado por CIMAR. Bienvenidos. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan otro sábado más aquí en Latinos Unidos. Les saluda con mucho gusto Paco Díaz. Aquí atrás, ya nuestros compañeros que nos acaban de dar mucha información deportiva de la afición del Northwest. Les agradecemos muchísimo también que siempre tenemos de todo tipo de información, porque además de ser la autoridad en música mexicana, también somos la autoridad en información aquí en el Rey 1360. Y pues vamos a comenzar un gran programa el día de hoy. Tenemos también ya, obviamente, como todos los sábados, a las titulares de este gran programa desde hace muchos años, las dos ninfas, Ninfa Quirós y Ninfa R. Gutiérrez desde Yakima. Muy buenos días, tardes ya, mi querida Ninfa Quirós. Claro que sí, Paco, qué bueno, qué alegría, distinguido auditorio, qué bueno que nos acompañan en su programa Latinos Unidos, y nuestro compañero Paco a los micrófonos, a los controles y a los micrófonos también, y vamos a mandar a Carlos Barajas un saludo. Él no está con nosotros en el estudio hoy, pero sí tenemos a la locutora Ninfa R. Gutiérrez, de allá del bello valle de Yakima. Amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amiga Ninfa Quirós Ledesma. Pues yo estoy muy bien. Mina, gracias por tus amables palabras. Permíteme saludar a nuestros invitados y a nuestro amigo y compañero de trabajo, Francisco Paco Díaz, ¿verdad?, que está acompañándonos. Bueno, pues sin olvidarnos de nuestros amigos y amigas radio escuchas de ambas hermanas radiodifusoras, el Rey 1360 y Radio Cadena, ya que ellos son la razón de nuestros programas de Latinos Unidos, de sábado a sábado, ¿no es así, amiga? Claro que sí, oye, y qué maravilla que tengamos invitados que vienen, que dan su tiempo, que contribuyen con sus temas al bienestar de nuestra comunidad. Como comunidad necesitamos mucha información, pero tengo que hacer énfasis, necesitamos información concisa, información precisa, información a un nivel que todos la podamos entender, porque la belleza de la comunidad latina, amiga Ninfa, es que somos tan diversos, cultural, académica, socioeconómicamente. Entonces es imperativo que cualquier información que se presenta tiene que ser al nivel que todos la podamos entender, asimilar y más que nada beneficiarnos con esa información. Este programa se hace con el propósito y es imperativo para nuestros invitados, pero también para el auditorio, saber que las clínicas CIMAR son quienes patrocinan este programa. Es con el propósito de llevar información para el crecimiento emocional, el crecimiento físico, vamos a decir, en una forma positiva de nuestra comunidad, también el crecimiento económico, porque Paco comentaba hace un rato, tenemos todo tipo de información, pero Latinos Unidos se enfoca en la prevención, entonces queremos información positiva, información excelente para nuestra comunidad. Sin importar si durante el resto de la semana hay otro tipo de programación, lo que en Latinos Unidos se transmite tiene que ser de acuerdo a la misión de las clínicas CIMAR, que están ahí para servir a nuestra comunidad. Y hablando de nuestros invitados, me da mucho gusto que tenemos aquí en el estudio, tenemos también al señor José Esparza, director del Centro Comunitario de Autoayuda. Pues ellos tienen sus oficinas en Burien,
quien nos trae un tema que tiene que ver con el bienestar emocional de nuestra comunidad. Es el miedo y la búsqueda de seguridad. Muchos de nosotros, cuando no tenemos las herramientas necesarias, el miedo nos hace víctimas y pues en ocasiones tomamos decisiones inapropiadas. Así es que esos son nuestros invitados. Gracias. Y bueno, Paco, amiga ninfa allá en el Valle de Yakima, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, el señor José Esparza, del Centro Comunitario de Autoayuda aquí en la ciudad de Burien. Y bueno, el tema de hoy es el miedo y pues la búsqueda de seguridad. Él nos va a estar dando ideas para pues cómo deshacernos del miedo y como consecuencia sentirnos más seguros, dejar de sentir esa incertidumbre. Así es que bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos da una vez más de estar aquí presente con ustedes. Saludos a todos, saludos a nuestra ninfa por allá, querida ninfa de Yakima. Y aquí ya nos saludamos a Paquito y sí, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en el tema. Por naturaleza, todos nosotros, incluyendo los seres humanos y los animalitos, tenemos una tendencia muy natural en buscar la seguridad en algo o en alguien. En este caso, pues, si nosotros miramos los que crecimos un poquito en el campo, miramos que cuando los pollitos nacen o salen del cascarón, lo primerito que hacen es buscar las alas de la gallina, precisamente para ampararse, porque es un mundo desconocido y cualquier miedo que ellos tienen corren inmediatamente a ampararse en las alas de la gallina y ella las protege. Lo mismo pasa en el niño. Quienes tenemos niños, pues cuando ellos tienen miedo de algo, lo primero que hacen es correr con la mamá, también para ampararse y sentirse protegidos. Pero ese sentimiento o esa emoción, ¿qué pasa cuando nosotros crecemos? Obviamente tenemos que salir de la casa y tampoco somos pollitos, ¿verdad? Tenemos que salir de la casa a buscar la vida, a buscar el sustento, a buscar nuestro destino, y precisamente entre la búsqueda de nuestra identidad en el mundo, también tendemos nosotros a ampararnos de alguna manera contra aquello que produce miedo en el interior, que muchas de las veces no sabemos qué clase de miedo es. Pero en una sociedad de tecnología y de televisión, por todos lados estamos bombardeados por la cuestión del miedo. Miedo a que nos asalten, miedo a que un día lleguemos a nuestra casa y no encontremos nada, miedo de andar en la calle, miedo de diferentes maneras. Cuando este miedo nos asalta en el interior, vamos viendo el caso, por ejemplo, de una persona que no teniendo la facilidad o la capacidad de hacer dinero, obviamente le tendrá miedo a la vida si no sabe cómo moverse en una sociedad para poder buscar empleo o para poder prepararse de una manera profesional. Entonces esta persona muchas de las veces, desafortunadamente, y es el caso de muchos individuos, es de que cuando le tienen miedo a la vida o le tienen miedo a un trabajo, pues obviamente se podían convertir en delincuentes o estafadores. Esto sucede también en las personas que alquilan casas, por ejemplo, que a veces que las reglas son sumamente extremas, ¿no? Ya vemos aquí que para poder rentar un lugar, precisamente por el miedo a que no se pague la renta o que se deje por ahí dañado un departamento, nos hacen firmar contratos, nos hacen dar grandes cantidades de depósitos, nos chequean el crédito. Muchas de las veces esas personas pues no califican para esa clase de departamentos y tienen que compartir su vida en casas ajenas donde precisamente se comparten la renta, ¿no? La vivienda. Sobre todo en esta época. Exactamente. Entonces, debido a este miedo que tienen los renteros o a estas exigencias sociales, de tener esos créditos y esas referencias, muchas de las veces pues nos toca compartir un departamento o una casa con personas que obviamente también nos hacemos muchas veces la vida imposible, ¿no? Debido a las diferentes formas de pensar o a las diferentes tendencias de acuerdo a lo como hayamos crecido, ¿no? Lo mismo sucede pues cuando en una nación se tiene miedo. Hay países que son muy pobres en cuanto a aparentemente en la economía, pero tienen unos tremendos armamentos,
tienen tremendas bombas nucleares, inclusive atómicas, porque tienen miedo de ser invadidos por otros países. Debemos de recordar nosotros este miedo, cómo se difundió precisamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vivimos después en una sociedad llena de miedos. La mujer que no sabe qué hacer, no sabe trabajar, se somete a un marido que la daña emocionalmente. Hombres también. O hombres también. Puede ser no necesariamente la mujer, un ser humano, cualquier persona. Cualquiera, sí. Debido al miedo, pues hemos oído estos programas constantemente en los diferentes programas de radio y televisión, donde muchas personas pues no son capaces de empezar su vida porque no saben qué hacer, o sea, tienen tanto miedo, tanta inseguridad en sí mismos, que se someten a una forma como de esclavitud en su propia casa de esposos o esposas que son prácticamente, los abusan emocionalmente o violentamente y no son capaces de dejarlos precisamente por ese miedo que se tiene, ese miedo que se ha inculcado en el interior. Pero fíjate eso que dijiste, que está inculcado en el interior, es precisamente el cómo estamos programados para vivir en esta cultura del miedo y que eso nos frene a cualquier situación que nosotros podamos, en el que podamos generar algo bueno. Sí, cómo no. Entonces, pues, si vemos que hay mucha propaganda que se propaga precisamente el miedo por todos lados. Si no haces tu tarea, Junior, te voy a quitar privilegios o te voy a golpear, o el maestro en la escuela le dice, si no pasas tus calificaciones, se te va a castigar. El patrón en un trabajo, si no haces tu trabajo como te lo estoy diciendo, te voy a poner de patitas en la calle, te voy a reemplazar. O sea, el miedo se inculca por todos lados. Me recuerda una vez un individuo que por ahí llegó a venderme una, ¿cómo se dice?, alarma para las casas. Y me empezó a inculcar miedo. Yo ya sabía estos estudios y él era en que meterme el miedo para que yo le comprara esa seguridad para mi casa, y yo simplemente, por más que me estuvo bombardeando, queriendo manipular mi mente y mis emociones y asustándome, no logró su objetivo. Estuvo 1 hora y media en mi casa y no logró su objetivo. ¿Por qué? Porque precisamente no dejamos que nuestra mente sea manipulada por el miedo. Pero la mayor parte de las personas tenemos una forma de miedo, una especie de miedo, y sería importante en que nosotros sepamos qué hacer con ese miedo. Una persona que podía tener miedo que le quiten su pareja es capaz de matar a la rival, es capaz de matar al esposo o la esposa. Entren a las páginas de internet, nomás pongan mujer o hombre que mató a su esposo o a su esposa por X razón, y verán ustedes cómo la evidencia del miedo nos tiene a nosotros atrapados de mil maneras. Inclusive personas recién llegadas a este país no tienen miedo, tienen mucho miedo. Hace poco tuvimos una marcha por ahí en el Chief Seattle Parade y invitamos a la comunidad, y lo primero que me preguntaban las personas es si no había revisión. Si no iban a dar la migra por ahí. No iban a dar la migración por y ahí. eso es algo que nuestra comunidad ahorita está viviendo, y mucha de nuestra gente vive con mucho temor. Como yo voy a admitir, vivía también cuando no tenía mi estatus migratorio regularizado en este país. Y es algo que, adelante amiga, porque eso impacta mucho a toda nuestra comunidad. Sí, no, pero yo creo que ese temor, si lo podríamos así mencionar, es razonable. Correcto. Nomás aquellas personas que tenemos papeles no lo comprendemos. Exacto. Es razonable. Yo voy a querer saber si va a estar ahí la migra, porque yo soy responsable por mi familia, por mis hijos, qué sé yo. Pero debemos de hablar, señor Esparza, del miedo. Hay un miedo saludable, porque según como uno lo entiende, ¿verdad? El miedo que ya lo tenemos, por ejemplo, que nos ayuda a evitar algo doloroso, algo mal, está ya en nuestro cuerpo. Yo a veces cuando miro algo que no entiendo, paso por una calle, ¿verdad?, me detengo. Eso me hace a mí percibir, no están las cosas bien aquí. Es un miedo, pienso yo, bueno, es saludable, porque yo entonces voy a tratar de prevenir algo. Pero también usted está hablando también de miedos irracionales, ¿verdad? El temor de algo que no va a suceder, que se nos pega en la cabeza, ¿verdad? De que, ay, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Cosas imaginarias. Vamos hablando de las dos cosas. Sí, cómo no. El miedo de por sí, como yo lo entiendo, es saludable, porque nos previene de cosas malas.
Fíjate qué bueno que lo mencionas, Ninfa. Yo creo que ahorita vamos a continuar con este gran tema porque hay miedos al fracaso, hay miedos al éxito, hay miedos racionales e irracionales. Y ahorita José nos va a dar pues fórmulas como para poder romper con eso de que el miedo en estos sistemas de defensa naturales también pueden ser cosas positivas, pero también cómo romper con esos paradigmas. Pero esto va a ser cuando regresemos del corte, de nuestro segundo corte de carácter comercial. Quédate aquí con nosotros, aquí en Latinos Unidos. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros 1-866-786-1360 y el 206-441-3469. Latinos Unidos, a través del Rey 1360 y Radio Cadena. Pues claro que sí, allá en Radio Cadena, la locutora Ninfa R. Gutiérrez, acompañándonos a conducir este programa. Y bueno, nuestro invitado, el señor José Esparza, del Centro Comunitario de Autoayuda, nos está hablando del miedo y la búsqueda de seguridad. Adelante, señor Esparza, por favor. Sí, como no, volviendo un poquito atrás a lo que mencionaba Ninfa de allá de Yakima, precisamente hay un instinto dentro de nosotros, es un instinto que nos hace tener precauciones, y eso sí es bueno. O sea, eso en estos días pasados estaba yo leyendo ahí un libro en el carro cuando llega una mujer con unos cables para pasar corriente a la batería y me dice, ¿me pasas corriente? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Dónde está tu carro? Aquí a la vuelta. Cuando dijo aquí a la vuelta, en ese momento tuve precaución, pero no dejé que mi mente dijera, te van a asaltar, te van a hacer esto. No permití eso, tuve la precaución. Y entonces, efectivamente, nos fuimos a la vuelta de la esquina y está su carro y iba a pasarle corriente cuando llegó el esposo de ella todo tatuado, y ahí me dio otro poquito más de precaución y dije, ok, me dijo, no te asustes, mi esposo había ido por el otro lado a buscar a ver quién nos daba corriente. Y dije, ok, entonces ya ahí en ese momento me di cuenta si yo tenía miedo o tenía precaución. Y entonces allí precisamente debemos saber diferenciar en el ser desconfiado, en el que nuestra mente nos meta cizaña o nos meta cosas que no son. Hay que tener precauciones, hay que tener mucho cuidado. El miedo es esclavizante. El miedo te tiene atorado casi en todo. Miedo a la vida, miedo a no tener trabajo, miedo a que te abandone el cónyuge. O sea, el miedo es esclavizante en general. Nosotros no debemos de tener esa clase de miedo. Sí tener precauciones y muchas de las veces convertir las experiencias desagradables de la vida en conciencia, en algo que precisamente ya pasó antes, ya nos fue de determinada manera, entonces ya no es miedo, sino que ya tiene cierta forma de experiencia, y eso no es esclavizante. Has tenido la experiencia de la vida. En todo caso, lo que nosotros tenemos que recuperar dentro de nosotros mismos es la confianza en sí mismos. No depender de otras personas para nuestra seguridad, no depender de otras personas para que nos cubran del miedo, sino recuperar la confianza dentro de nosotros mismos. Y esto se consigue, obviamente, en base a prácticas. Si alguien quiere decir algo sobre esto. Lo único que quería comentar era buscar otros pensamientos para reemplazar ese pensamiento de miedo en ese momento. Sería una buena estrategia, cambiar la forma de pensar en ese momento. Sí, es una de ellas, o sea, salirnos de nuestra zona de confort, identificar el miedo más que nada y empezar a darnos cuenta, pues, que la vida nos ofrece un terreno muy amplio para experimentarlo, pero esto que les digo es algo muy personal. Para nosotros recuperar, precisamente para sentir el valor, que es la parte opuesta al miedo, tener el valor, necesitamos nosotros hacer una purificación de pensamientos. Desintoxicar nuestra mente, soltar cosas del pasado, situaciones que nos hayan pasado o cosas que nuestra mente proyecta que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, empezar nosotros a quitar de nuestra mente todo aquello que cargamos que no sirve para nada en absoluto y meter cosas positivas. Sí, en todo caso, agarrar un buen libro de lectura, algo que nos ayude a identificar esta clase de pensamientos y de miedos, a que se amplíe un poco eso que tenemos en el interior. Antes tenemos que identificarlos. También fortalecer la parte emocional,
Fortalecer la parte emocional cuando nosotros hablamos de agarrar la confianza, recuperar la confianza en nosotros mismos, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, obviamente no tenemos nosotros que tener miedo de ninguna clase, ni que el cónyuge nos vaya a dejar de ninguna manera, porque si nosotros nos convertimos en personas amorosas, agradables, capaces, pacientes, no tenemos por qué tener miedo a nada, en absoluto. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero el tener la posibilidad de descubrir nuestras habilidades, el sentir esa situación, cuando nosotros comenzamos a decir, ok, me da miedo, pero vamos a probar. Exacto, sí. Tú te enfrentas a ello, Ajá. te encaminas a ello. Como las personas, por ejemplo, que han tenido un accidente de carro. No quiere agarrar el carro. Tiene miedo de volver a agarrar el carro. Y hay personas que inmediatamente dicen, lo agarro en este momento otra vez. Así tiene que Y ser. enfrento a mi miedo. Exactamente, Así. enfrentar el miedo. Y darnos cuenta que no pasa nada. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos hacia aquellas debilidades o hacia aquello que nos tiene esclavizado, nos damos cuenta que en realidad no pasa nada. Pero sí debemos tener las precauciones necesarias, precisamente porque tenemos que cubrir, tenemos que protegernos de alguna manera, y si tenemos que ir por una parte de la ciudad donde está todo oscuro, pues sí, evítalo, tampoco te pongas a desafiar lo que desconoces. Cuando regresaba a California, que miraba los amigos cholos, no amigos míos, pero ya cholillos que venían caminando por la banqueta, yo me acordaba en aquel entonces cuando andaba con ellos y me agarró un miedo en ese momento, de que me fueran a identificar. Y mi propio papá me dice, ¿qué te pasa? ¿Les tienes miedo? Tú andabas entre ellos. Le digo, precisamente me acordé de todo lo que hace uno en esos niveles y en ese momento dije, mira nada más. Aquí pude identificar realmente lo que pasa cuando uno anda en esos niveles. Obviamente que esto me ayudó a mí a reflexionar sobre lo que es ese miedo. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Pues obviamente tenemos que identificarlo, tenemos que fortalecernos. ¿Miedo a qué? O sea, es la tarea de cada quien y la pregunta para el auditorio, ¿a qué le tiene miedo usted? Y en este caso, enfréntese a esos miedos. Miedo, inseguridad, ¿a qué? Miedo a una relación porque quedó lastimado en la relación anterior, comprenda qué fue lo que causó el problema en esa relación, modifique la forma de pensar, de sentir y de actuar, y de esa manera convierta el dolor en experiencia. Y esa experiencia es conocimiento para nosotros no volver a repetir los errores. Sí, Paco. O sea, entonces esto podría ser que tu miedo irracional ante una circunstancia que solamente sabes que le tienes miedo y que no quieres entrarle, lo conviertas primero en miedo racional. Sí, identificar. Identificar qué pasa y cuál sería la consecuencia de llevar a cabo cualquier circunstancia, porque sí pasan cosas. Sí, claro que a sí. toda acción corresponde una reacción, eso es inevitable. Pero al final de cuentas, cuando tú puedes llegar a medir el riesgo y saber cómo lo controlas, y además los beneficios que eso te puede traer, bueno, pues eso ya es lo que te da la motivación y el ánimo a romper de ese miedo, ¿no? Sí, como decía, lo primero hay que identificar a qué se le tiene miedo. Y lo que haya causado en una situación del pasado, no utilice una herramienta equivocada que se llama autoconsideración. No, conviértalo en experiencia. No se hunda en ese dolor. Conviértalo en experiencia, ser racional ante ese miedo, como tú dices, identificarlo y empezar, pero teniendo las precauciones, precisamente de no volver a cometer los mismos errores, para de esa manera no volver a tropezar con lo mismo. ¿A qué le tienes miedo, mi querido José? Perdón. Bueno, pues, sí. Acaba tú, disculpa. Bueno, en estos días, pues, ustedes saben, mi esposa estaba enferma. Y aquí nos habían dicho que tenía cáncer, y en México le dijeron que no era cáncer, que era una úlcera en el colon, y está siendo tratable. Sí tuve miedo a perderla, porque es parte de mi vida, ¿no? Es parte, tenemos un niño, es una persona que me ha ayudado mucho a mí a identificar mis miedos, o sea, ha convertido en un espejo ante mí, y me dio miedo en un momento dado perderla, ¿cómo no? Por la cuestión de ese sentimiento tan bonito que yo tengo con ella, ¿no? Una mujer que me acompaña en este camino, y sobre todo, pues no me imaginaba yo ver un niño sin mamá, ¿no? Pero no me esclavicé. En ese momento dije, mis miedos no cambiarán nada, mis apegos no cambiarán nada, hay una ley superior que todo lo maneja,
pongo toda mi fe en esa ley superior, en ese Dios, en esa creación, que sea lo que Él quiera, y yo simplemente tengo que vivir el día, tengo que estar firme, mas no negamos que me tambaleó y nos tambaleó a ambos. Y bueno, ya se ha mejorado, se está mejorando cada vez más, y lo que sigue. Claro, no, pues nos da mucho gusto Sí. que haya tenido esta recuperación. Ninfa allá en Yakima. No, sí, no, pues yo también, señor Esparza, gracias a Dios, que fue otra cosa lo que le estaba sucediendo a su linda esposa. Sí, gracias. Pero volviendo a lo que usted dijo, los cholos, los pandilleros, el temor que usted sintió o la precaución que nos dice usted, ¿verdad? Porque usted vivió esos tiempos, ¿verdad? Sí. Y usted sabía lo que son capaces. Sí. Este es un tema, amiga Ninfa Quiroz, este es un tema que debemos nosotros de lidiar con este tema, porque yo me imagino que si les tenemos miedo a estas personas, eso está contribuyendo, eso es lo que es mi opinión personal, está contribuyendo a que siga esto en ellos, ¿verdad? Porque los miramos como aparte de nosotros, como ellos son los cholos, ellos son los pandilleros, nosotros no nos vamos a bajar así con ellos, qué sé yo. Y usted usó una palabra, señor Esparza, pero bueno, de todos modos, creo yo que para otro programa, y no necesariamente que el señor Esparza nos acompañe, ¿verdad? Pero si gusta, pues con todo gusto. Pero debemos de tomar este tema, Ninfa, ¿cómo ves? Claro que sí, Algunos estereotipos, ¿no? Claro, los estereotipos, número uno, y segundo, que como sociedad todos tenemos la responsabilidad a contribuir desde que el niño prácticamente antes de que nazca. Si los seres humanos invirtiéramos tiempo, los vecinos, los tíos, los amigos, etcétera, en hacer sentir bien a un niño, en elevar su autoestima, en hacerlo saber que cuenta, que es importante, no tendríamos tantos estereotipos y tantos niños también enfrentándose a crimen, precisamente por las circunstancias que enfrentan cada día en su vida diaria, sobre todo en el hogar. Y los padres son las claves, o los adultos, en la vida de esos niños y en su futuro. Quiero aclarar en esto que de ninguna manera estoy denigrando a nadie, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, como les digo, me recordó a mi experiencia del pasado, más yo no tengo nada en contra de ellos, tengo muchos amigos muy a todo dar dentro de esos niveles. De hecho, es tan importante este tema que yo creo que lo podemos retomar inclusive el próximo día lunes. Vamos a hablar precisamente en Despertando con el Rey desde las 6 de la mañana hasta las 9 de esto que tiene que ver con el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Y vamos a hacer la pregunta que tú hacías. ¿A qué le tiene miedo? Para que la gente participe también el lunes con Sandra Maqueda, me comprometo. El lunes es día festivo, tengo entendido. Y va a haber también, cual debe ser, va a haber de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ok, bueno, porque yo tengo una entrevista con ella el martes. Okay. Y vamos a hablar sobre lo que es la famosa ley del karma. Okay, vamos a estar hablando de eso entonces. Sí, pues le damos las gracias al señor Esparza por su magnífica presentación.